Vamos al libro de Santiago, mis hermanos, que hemos estado estudiando estos meses. Vamos en el capítulo 1. Le animo, hermano, que lea el libro de Santiago. Si nunca lo has leído, tú te pierdes de muchas cosas hermosas del libro de Santiago. Así que hagan ese esfuerzo, hermanos. Lean el libro de Santiago por su propia voluntad, buscando que Dios les hable a su corazón. Quizás es el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. O lo fue Santiago o lo fue Marcos. Uno de esos dos fueron los primeros. ¿Okay? Muy bien. Marcos capítulo 1, por favor. Seguimos. ¿Qué dije? No, Santiago, estaba pensando en Marcos. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1. Vamos a orar. Señor, bendice este tiempo de predicación, que pueda ser de ánimo, que pueda ser de contestación a nuestra vida, a nuestras batallas. Bendice, Señor, con tu Espíritu Santo la predicación. Abre nuestros corazones como abriste el de Lidia para entender tu palabra. No solamente entender lo que tú dices, sino danos la valentía y el ánimo para practicar lo que dice tu palabra. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el origen de las cosas es muy importante. A veces hacemos las cosas sin saber por qué las hacemos o de dónde vienen. En la mañana hablábamos del Halloween y del Día de Muertos. La gente lo practica sin ni siquiera darse cuenta qué es o de dónde proviene. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Hacemos cosas porque alguien nos lo dice. Yo le hago burla a mi esposa, porque siempre que ella parte un pepino, ella hace algo. Le corta las dos orillas y luego le talla, con la tapa le talla. Y yo le pregunto, ¿por qué haces eso? Para que no se agríe. ¿Alguna vez no lo has hecho y se ha agriado? Y me dice, no. Y yo le he dicho, yo he comprado y no lo he hecho y no se me ha agriado. Pero me da risa que ella lo hace por costumbre. Es por superstición, yo creo. Y ella lo dice porque en su familia ellos lo hacen, pues. Esa es la razón, ¿verdad? Y yo siempre que le digo, sí, y yo lo hago. Yo ahora compro un pepino, lo parto y lo hago así. Y le digo a mi esposa, ¿sabes por qué hago esto? Para que tú no pienses que va a salir agrio. y le digo de broma, ¿verdad? Pero yo no creo en eso. Yo muchas veces lo compro, lo parto y no me sale agrio. Pareciera ser que es superstición, ¿verdad? Yo no lo sé. La próxima vez que compre usted un pepino, atrévase a no hacerlo. Usted haga lo que quiera con la comida. Recuerdo haber escuchado una historia sobre una dama que sabía preparar la pierna muy rica. Y entonces estaba cocinando la pierna y siempre tenía la costumbre de cortarla en dos y meterla. Y entonces uno de sus hijos le preguntó, mami, ¿por qué la partes en dos? ¿Por qué no la partes más? Y dijo ella, no sé, nunca lo había pensado, es que así me enseñó mi mamá. Pero ya me pusiste a pensar, le voy a preguntar a mi mamá. Y entonces, un día que fue a visitar a su mamá, le dijo, oiga mamá, usted me enseñó a hacer la pierna así, y usted siempre me decía, pártela en dos. ¿Por qué la partimos en dos? ¿No se puede así en varios cachos? No sé, hija, tu abuelita sí me enseñó. Y ahí va la hija a preguntarle a la abuela, oiga abuelita, usted hace así la pierna y la parte en dos, ¿verdad? Sí, mija. ¿Por qué? Es que, mija, cuando estábamos jóvenes, tu abuelito y yo, el horno era muy chiquito y como no cabía la pierna entera, la partíamos en dos para primero cocinar una y luego otra. A veces uno no sabe por qué hace las cosas, pero todas las cosas tienen un origen. La palabra siesta, por ejemplo, tiene un origen muy chistoso, hermanos.
La palabra siesta tiene que ver con que una de las reglas de San Benito, en cierto lugar, ellos tenían la hora de descanso, a la hora sexta latina, ¿ok? Es decir, era el mediodía. Entonces la hora sexta era la de más calor en ese momento, en ese tiempo. Entonces a la hora sexta era la hora de la siesta. Y entonces la palabra, como era la hora sexta, la siesta, entonces le llamaron sextear. Sextear significaba echarse su sueñito a la hora sexta latina. O le decían guardar la sexta. Y de ahí vino la palabra guardar la siesta. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver con el día de hoy? Nada, usted y yo nos echamos siestas a la hora que queramos, ¿verdad? En el camión, en el microbús, en la bueno, donde caiga nos echamos la siesta, aunque no sea la hora sexta. En la iglesia, ¿verdad? Algunos piensan que vienen a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y se vienen a sextear, ¿verdad? La palabra restaurante, ¿saben de dónde viene, hermanos? La palabra restaurante viene de restaurant, que significa restaurativo. En 1765, un mesonero llamado Boulanger abrió una casa de comidas, esto es en Francia, y en la fachada de su tienda de comidas colgó un eslogan en francés que en español decía esto: venid a mí, todos los de estómago cansado, y yo los restauraré. Así decía en francés. Entonces tuvo tal éxito este lugar que todos los lugares de comida pasaron a llamarse restaurantes. Y los cocineros eran llamados restauradores. Muy interesante, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra restaurant o restaurante o ristorante dicen los italianos? La palabra ok, ¿sabe de dónde viene? Es inglés, ¿verdad? Ok, pero la palabra ok no tiene significado. La palabra ok todos la usamos hasta en español, ¿verdad? Pero ok nació en la milicia americana, porque cuando había bajas, siempre los americanos contaban cuánta gente muerta había. Y entonces cuando una guerra no tenía bajas, ponían 0 muertos, es decir, 0 killed, o le ponían 0 killed, o sea, OK. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué significa OK? 0 muertos. ¿Okay? Entonces, raro, ¿verdad? Raro. Es importante saber el origen de las cosas, mis hermanos. Por eso Dios nos dio el libro de Génesis, para saber el libro de los orígenes. Pero hermanos, Santiago, en el libro de Santiago, Jacobo, en el capítulo 1, cuando nos habla del pecado, nos habla del origen del pecado y el origen de la tentación. Y vamos a hablar de eso en esta tarde. El origen de la tentación. Santiago 1, versículos 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Y nota lo que está diciendo. El versículo 12 ya nos habla de la tentación. Yo voy a leer desde el 12. Pero nota especialmente del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a ver algunas verdades que este texto nos habla del origen de la tentación. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, que este texto nos enseña que la tentación no proviene de Dios. La tentación no proviene de Dios. Claramente el versículo 13 lo dice, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios, ahí va la respuesta, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
El texto nos dice que nuestro Dios no puede ser tentado por nadie. Dios en su naturaleza, hermanos, es santo. Él no puede pecar, Él nunca pecó. Es más, dice la Biblia en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces nuestro Dios es santo. ¿Por qué a un cristiano le debe de importar buscar una vida santa o limpia? ¿Por qué jóvenes y señoritas deben de buscar tener una vida que agrade a Dios, una vida sin pecado, una vida santa o limpia? Porque nuestro Dios es santo, ¿sí ve? Si tuviéramos un Dios asesino, buscaríamos ser asesinos. Tenemos un Dios amoroso, Dios es amor, por eso buscamos ser amorosos. Tenemos un Dios que es luz, por eso debemos andar en luz. Pero aquí el texto dice que hay que ser santos porque nuestro Dios es santo, ¿sí ve usted? Mire, a veces no nos damos cuenta, Jesucristo fue tentado por el diablo, pero no le causó daño ni cayó en pecado. Jesús no cayó en pecado ni pudo haber caído porque Jesús es Dios. A veces los cristianos nos confundimos, pero ¿sabía usted que Jesucristo ni pecó ni pudo haber pecado porque Él es Dios? ¿Sí? Es una imposibilidad, ¿sí? El negro no puede ser blanco, ¿sí? No se puede. Bueno, Michael Jackson, ese es otro asunto, ¿eh? Pero hermanos, realmente hay imposibilidades. No puedes tener luz y obscuridad al mismo tiempo. Y la Biblia usa mucho esa ilustración. La oscuridad y las tinieblas y la luz, de eso habla mucho. Y hoy predicamos eso, ¿verdad? Antes éramos tinieblas y ahora somos luz en Cristo. Yo recuerdo, hermanos, hace varios años, estaba en el colegio bíblico ya hace unos años, ya 13 años de haberme graduado. Y en el examen doctrinal, a los que estábamos a punto de graduar, nos hicieron un examen doctrinal por escrito. Y una de las preguntas era esa: ¿Jesús pudo haber pecado? Y entonces, me acuerdo mucho de esa pregunta porque los maestros citaron a todos los graduandos, o sea, los que estaban a punto de graduarse. Y así era un grupito como unos 50 que nos íbamos a graduar. Y los maestros nos pusieron como cola de cochino, nos dieron una regañada. Porque dijeron, ¿cómo es posible que ustedes están a punto de graduarse si ustedes no tienen ni una idea de lo que dice la Biblia acerca de esto? Jesús, y nos tuvieron que explicar, Jesús nunca pecó, pero Jesús nunca pudo haber pecado porque Él es Dios. ¿Y cómo se me quedó grabado eso? Yo, la verdad no me acuerdo qué contesté, hermanos, pero me aprendí la respuesta, ¿verdad? No pecó, pero no pudo haber pecado, porque dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. Se fue tentado porque Jesucristo fue tentado por el diablo, pero no iba a lograr nada Satanás. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26 dice lo mismo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Salvador. No nos salvó el Hijo de Dios nada más, nos salvó Dios mismo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios el Verbo y aquel Verbo es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, debemos entender que Dios no puede ser tentado, dice el texto, ni Él tienta a nadie. Ahora, cuando dice que Dios no tienta a nadie, quiero que entienda la diferencia. Dios puede probarnos, pero Dios no puede tentarnos. ¿Sí ven la diferencia? De hecho, en Santiago capítulo 1 se usan diferentes términos y diferentes. En el versículo 2 nos habla de las pruebas, pero en el versículo 12 nos habla de la tentación. Son diferentes orígenes, ¿sí ve? La prueba no la provocas tú. La prueba es una situación que viene a tu vida, que está fuera de tus manos, que tú no la escoges y que a veces Dios prueba, a veces Dios te pone pruebas. Dios probó a Abraham, dice la Biblia, en Génesis capítulo 22. Y Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Ahora, la palabra tentación es diferente. Dios sí prueba a veces, pero Dios no tienta, ¿sí?
Dios nunca, escúcheme, Dios nunca te va a poner en una situación donde nada más tengas como opciones pecar o pecar, porque Dios no tienta a nadie, ¿ok? Nunca viene de parte de Dios la tentación. Dios probó a Abraham, pero Dios nunca tentó a Abraham a hacer pecado. ¿Sí ven la diferencia? La tentación siempre es hacer algo malo. Ahora, dicho esto, voy a poner un ejemplito un poquito difícil. Segundo de Samuel 24:1, lo van a ver en la pantalla. Pero dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el texto dice que Dios incitó a David para que hiciera un censo. Todos sabemos que este censo lo hizo David y le fue mal y hasta Dios lo castigó. ¿Okay? Ahora la pregunta que viene es, bueno, ¿qué no Dios tienta? ¿Qué no estamos diciendo que Dios no tienta a nadie? Es correcto, así dice Santiago. Pero entonces, ¿por qué este texto dice que Dios incitó a David para censar al pueblo? Bueno, lo bonito es que la Biblia no nada más tiene 2 de Samuel 24. Pareciera ser que este texto de 2 de Samuel 24:1 pareciera ser que Dios incitó a David a pecar, ¿ok? Ahí lo van a ver en la pantalla. 2 de Samuel 24:1. Fíjense, dice, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pareciera ser que Dios incitó a David a hacer algo mal, pareciera. Afortunadamente, el libro de Samuel tiene un paralelo en Crónicas. Primero de Crónicas 21:1. Primero de Crónicas 21:1. Fíjense cómo dice este texto, es la misma historia. Acuérdense que la Biblia tiene paralelos, como los evangelios, así Samuel y Crónicas tienen paralelos. Primero de Crónicas 21:1. Fíjense lo que dice la Biblia, lo van a ver en la pantalla para que nadie lo busque. Fíjense, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí ya no dice que es Dios. ¿Quién es? Satanás. Entonces, ¿quién fue, Dios o Satanás? Es una contradicción, ya le caí, pastor. Usted debe aprender algo, hermano. La Biblia tiene muchas aparentes contradicciones que se solucionan con el estudio, con la oración, con preguntarle a alguien más. La respuesta es muy sencilla. Dios no tienta a nadie, punto. La da Jacob. Pero hay otra respuesta. Dios permite que Satanás nos tiente. Porque si Dios no quisiera, no lo permite. ¿Se acuerda con Job? ¿Hasta dónde llegó Satanás con Job? Hasta donde Dios le dio chance. Cuando tú eres tentado, Dios no te tienta, pero Dios lo permite. ¿Están conmigo, hermanos? No se confunda. Dios no te tienta. Porque algunos dicen, no, es que Dios me puso la cerveza ahí, pues ni modo. No, Dios no te puso nada. Dios no tienta, ni puede ser tentado. Aunque Dios permite que Satanás ande rondando. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Satanás? ¿De dónde vienes? Y no le dijo, no, pues ando ahí en el infierno encerrado, como me ponen en las caricaturas ahí que estoy en el infierno quemándome. Oh, no. Usted piensa que Satanás está en el infierno, usted está mal. Satanás no vive en el infierno, Satanás vive en esta tierra. No sé dónde, no me pregunta. Usted dice, sí, mi vecina, nada. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? No sé dónde vive. Pero, por ejemplo, en algún tiempo, en el Apocalipsis dice la Biblia que Satanás tenía su trono en cierta ciudad de Asia Menor. ¿Sí? ¿De dónde venía Satanás? ¿Qué le dijo Satanás a Job? De rondar la tierra, o sea, de andar ahí a ver qué hago. Ajá. Entonces Satanás anda en la tierra. Entonces Dios permite que nos tiente. Dios no tienta, pero Dios lo permite, porque si Dios no quisiera, mire, lo encierra. ¿Y por qué no lo encierra? Cálmate, tranquilo. Lo va a encerrar y lo va a encerrar por 1000 años. Eso está en Apocalipsis. ¿Alguien lo ha leído? Ok. ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Por qué lo decide todavía no hacer? No sé. Pero Dios tiene tiempo para todo. Pero hoy
Dios no tienta a nadie, pero Dios permite que Satanás ande por ahí y que te ponga el pie. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, Dios no tienta a nadie, pero permite que el diablo te tiente. Así que, hermano, Dios nunca te va a poner una tentación a ti. El texto dice que Dios no tienta a nadie. Cuando te ves tentado, no es por voluntad de Dios, no es por plan de Dios. ¿Están conmigo? Ok, vamos a la segunda enseñanza. ¿Cuál es el origen de nuestras tentaciones? Bueno, el origen de nuestras tentaciones es doble, hermanos. Es doble. En primer lugar, nuestra concupiscencia es la razón. Vea el versículo 14, por favor. Es doble. Ahorita voy a decir la primera. La concupiscencia. Versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la razón por la cual tú tienes tentaciones no es porque Dios te tienta, es por tu propia concupiscencia. Ahora, la cosa es que a algunos les cuesta trabajo pronunciar esta palabra. Repítala conmigo. Concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? La palabra original significa un deseo, especialmente un deseo prohibido. Un deseo, dice un experto del idioma original, es un deseo ardiente o irregular o violento, especialmente un deseo impuro. ¿Okay? Dicho en manera sencilla, la concupiscencia es un deseo incorrecto. Cuando yo era niño me enseñaron que la concupiscencia es tu pecado favorito. No sé por qué se me quedó pegada esa frase. La concupiscencia es tu pecado favorito. Cada uno tiene su concupiscencia. A lo que se refiere a concupiscencia es que tú y yo tenemos carne. Sí, pastor, y mucha, vean nada más. No me refiero a esta carne físicamente hablando, material. La Biblia, cuando usa la palabra carne, significa a la tendencia, a la concupiscencia. La tendencia que tú tienes, aunque seas cristiano, la tendencia que yo tengo, que toda persona tiene hacia el mal. ¿Está conmigo? La Biblia le llama a eso carne. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles que estaban dormidos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo? Que tenemos debilidad hacia el pecado. Hermanos, si el pecado fuera tan terrible como dice la Biblia, ¿por qué lo hacemos entonces? ¿No? ¿Por qué? Por nuestra concupiscencia, nuestro deseo incorrecto. Y lamentablemente, hermanos, ese deseo nos atrae y nos seduce. Entonces, la idea es que este deseo interior nos jala, nos seduce a hacer algo que a Dios no le agrada, mis hermanos. Entonces, tú no eres tentado por Dios, eres tentado por tu propia carne dentro de ti. No te vas a poder quitar esa carne nunca. La única manera es que la tengas amarrada como una perra brava, ¿no? Amárrala para que no se te escape. Tenla controlada bajo el poder del Espíritu Santo, ¿ves? Una vida obediente al Señor. Pero hermanos, el día que venga Jesucristo nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo incorruptible que ya no va a tener pecado, ¿sí ven? Por eso ya no va a haber pecado en el cielo. Entonces, la primera razón por la que se te antoja tu pecado favorito, y a mí también, es por nuestra concupiscencia, nuestro deseo prohibido de hacer las cosas. Tú lo tienes, yo lo tengo, nosotros lo tenemos, para que vea que sé conjugar. Todos lo tenemos, ¿sí? Entonces, no se haga así como que, no, ya está bien. No, hermano, usted debe de tener mucho cuidado en su vida. No peque de confiado, porque usted tiene carne y yo también, ¿sí? Y la carne es débil. Así que tu concupiscencia, pero también, vea a Santiago capítulo 4, por ejemplo, sáltese un poquito, y Santiago 4, 7 nos habla del diablo aquí. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La segunda razón por la que somos tentados es por el diablo. El diablo es tentador, hermanos. El diablo tentó a Eva,
El diablo tentó a David, que ya lo vimos, para censar al pueblo. El diablo tentó con descaro al Señor Jesucristo, que no logró nada, pero todo lo intentó. El diablo tienta a los creyentes, por ejemplo, en Tesalónica. El diablo tentó a Judas Iscariote para traicionar a Cristo y lo consiguió. Esto está en Juan 13:2. Pero vaya un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, Hechos 5:3. Hechos 5:3. Fíjense cómo dice el texto. Está ahí en la Biblia, en la pantalla. Si puede ir rápido, vaya. Hechos 5:3 dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5:3. Entonces, este texto dice que Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese o intentara mentir al Espíritu Santo. Satanás a veces va a susurrarte al oído algunas cosas, como si te echara ideas a tu mente, a tu cerebro. Entonces tú vas a pensar cosas que están mal, ¿sí? A ti se te van a ocurrir cosas que debes hacer y no las debes de hacer. A ti se te van a antojar cosas que quieres hacer y que no debes de hacer. Y que Satanás desde lejitos te echa una idea. En inglés dicen que hay una frase ahí en Estados Unidos que es como si Satanás se te montara a la espalda y te susurrara cosas. ¿Sí ves? Algo así como las caricaturas. Ya ves que te aparece el ángel y te aparece el diablito. Bueno, eso no es bíblico. Pero es posible que de alguna manera Satanás o sus ángeles te propongan, te inciten, te provoquen, te tienten a hacer cosas que no están bien. ¿Sí ves? A lo mejor tú quieres agradar a Dios, pero es posible que te ponga alguien en el trabajo que te quiera incitar a hacer lo malo. O es posible que en la escuela hay una chica que te está sonsacando. O haya alguien que quiere provocarte. Yo me acuerdo en la universidad, yo ya trataba de caminar con el Señor. Y yo siempre tenía una costumbre. Antes de hacer mi examen, le ponía nombre. Jóvenes, pongan atención. Escribía mi nombre, Samuel Suárez Serrano, dejaba mi pluma y oraba por mi examen. Y luego ya me ponía a contestar. Ya este burro sacó 9 de promedio en toda la universidad. Así que Dios también te puede bendecir a ti, ¿ah? Amén. Así que tú puedes ser medio burro como yo, pero aún los burros aprenden, ¿verdad? Entonces, sí, Dios te puede bendecir en tus estudios. Pero una vez me acuerdo, una amiga, no es cristiana ni nada, pero una amiga durante el examen me hizo, y bueno, el maestro, quién sabe qué estaba haciendo. Pásame esa. Y yo me sentí incómodo porque es mi amiga y la quería ayudar, pero no le podía dar las respuestas. Entonces, y yo me tuve que hacer el pato y decirle, no, pásame. Y ya, pues, pasó. Entonces, en la escuela, en tu trabajo, en tu negocio, alguien te va a querer sonsacar. ¿Sí ves? Yo soy pastor y me invitan a alcohol. Es más, me han regalado alcohol. Alguien que no creo que supiera bien que es un pastor o pensaba que los pastores toman, porque hay algunos que toman. Es que los padrecitos son los que toman, ¿verdad? Pero yo no soy padrecito. Bueno, de mis hijas nada más, pero ese es otro asunto, ¿ah? Pero hermanos, una persona dio a luz y me regaló un pomito así chiquito. Y yo pues no quería ser grosero, le dije gracias. Y luego me lo tomé. No, no es cierto, no. No, lo que hice fue, le voy a hacer sentir mal. Y era una persona que no conocía mucho de Dios. Entonces dije, pues, ok, gracias. Y me la llevé y llegando a mi casa la vacié y la tiré. Pero va a haber gente que te va a tentar. Yo soy pastor y hay tentaciones para mí. Entonces, tú no eres pastor, te van a tentar también a ti. ¿Sí ves lo que estoy diciendo? Y las tentaciones, Satanás va a buscar tentarte o por sus ángeles o usando una persona, hasta un familiar. No vamos a la iglesia. A veces tú te comportas como diablo cuando le dices a tu esposa, no hay que ir a la iglesia. A propósito, si eso te ofende, Jesucristo ofendió a Pedro entonces. Cuando Pedro le dijo, oh Señor, no te acontezca tal cosa, no vayas a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, Satanás. Entonces a veces Satanás puede usarte a ti si no tienes cuidado para estorbarle a alguien, para hacerle estorbo a tus hijos. No vayas a la iglesia porque estás muy cansado.
No, no, ¿qué tal si te pasa algo en el camino? Llévale tú, para eso eres el adulto. No, es que tienes mucha tarea. No te voy a dejar ir a la iglesia si no acabas tu tarea. Cierre su boca, señora. Dígale, vete a la iglesia y te regresas rápido y te pones a hacer la tarea aunque acabes a las 2 de la mañana. Y si no puedes, yo te ayudo. Amén. ¿Sí ve? Pero somos bien buenos para poner pretextos, ¿verdad? No, está bien, mijito, estás enfermito, tienes 37.1 de fiebre, estás ardiendo, quédate a dormir. Pero no fuera a la escuela porque lo manda con COVID, ¿verdad? ¿Sí ve cómo somos? Y usted le está haciendo caso a Satanás. Muchas mujeres le hacen caso a Satanás. ¿Sabe por qué pecó Adán? Ya sabe, ¿verdad? Porque la mujer permitió que Satanás la usara. Adán no pecó porque Satanás lo tentó. Si usted piensa eso, tiene que leer la Biblia. ¿Quién tentó a quién? La serpiente tentó a quién? A Eva, no a Adán. ¿Quién le dio el fruto a Adán? Eva. ¿Y quién fue el tarugo que se lo comió? Por eso una mujer es una bendición, pero también una mujer puede hacer tropezar a su esposo, hermano. Tenga mucho cuidado. Satanás puede usarla a usted para hacer tropezar a su esposo. Y usted ni cuenta se da. Esposo, ¿cuántas veces una mujer quiere amar al Señor y servir al Señor? Y el otro se pone, ay, pero tienes tiempo para la iglesia, pero no tienes tiempo para cocinarme y nada más me das maruchan. Cállese. Usted póngase a cocinar. Se me caen las manos. Yo soy los machos, no pueden cocinar. Cállese. ¿Quién le dijo que no? Hágase aunque sea unos frijoles quemados, pero le sale. Pero hermanos, lo que estoy diciendo es que Satanás nos tienta, pero a veces nos usa a nosotros mismos. Por eso tenga cuidado. Satanás te puede usar a ti para estorbar a tus hijos, para estorbar a tus papás, para estorbar a tu pareja, para estorbar a otro hermano. Tenga cuidado. El diablo es el tentador y somos atraídos y seducidos por nuestra carne, pero también por Satanás, hermanos. Y hay varios tipos, lo que está diciendo este texto es que somos atraídos y seducidos. Hay varios tipos de deseos, hermanos. Y lamentablemente Satanás no ve tu corazón, no se puede meter a tu corazón, no es omnipresente ni omnisciente Satanás, pero es abusado. Alguien dijo ciertamente que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Satanás es una criatura celestial, un ex querubín. Y este personaje no debe de temerle, pero debe de respetarlo. En el sentido de que Satanás sabe de qué pie cojeas. Satanás sabe cuál es tu talón de Aquiles. Debes de tener cuidado, ¿ve usted? Satanás sabe por dónde tentarte. A lo mejor a ti no te tientan las cervezas. No te va a dar a ti cervezas, te va a dar otra cosa. Y a ti si te tientan las cervezas, te va a dar una cerveza. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Satanás sabe cómo darte a ti, entonces hay que tener mucho cuidado. Satanás puede tentarte por tus prioridades, por tus estudios, por tus resentimientos o emociones, por la popularidad. Hay algunos que son medio presumidillos, que son a algunos no está mal que te vistas bien, que te peines bien, que te eches perfumito, por favor, y báñate, por favor. Está bien, pero hermanos, miren, si Satanás se da cuenta que tú te encanta presumir, por ahí te va a jalar. Si sabe que te gusta el dinero, ya sabe por dónde te va a tentar. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No es pecado el dinero, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces, el pecado no es dinero. Si usted piensa que es pecado el dinero, deshágase de él, démelo todo, para que no tenga pecado en su vida. Si usted piensa que el dinero es pecado, ¿ah? Pero el dinero no es pecado. El amor al dinero es pecado. Así dice la Biblia. Vea la diferencia. Entonces, por eso es que usted puede tener dinero sin amarlo. Pero en el momento que usted lo ama, aguas. Satanás va a buscar comprarte con más dinero. ¿Sí ve? Hermano, Satanás tienta. ¿Sabes que a veces tú te pones en posiciones de tentación? Vaya 1 Corintios 7.
Primera a los Corintios 7. Quiero poner un ejemplo de cómo Satanás puede tentar a una persona. Si usted tiene su matrimonio o su pareja, este versículo es para usted. Ponga mucha atención. Primero a los Corintios 7:1. ¿Ya lo tienen? Bueno, si no está ahí en la pantalla, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, joven, si tú quieres cortejar a alguien, no la toques. ¿Sí es lo que estoy entendiendo en el versículo o no? No la toques. Ah, pero es mi novia. Sí, pero no es tu esposa. Así que quizás es la esposa de alguien más. Así que en el noviazgo o en el cortejo, señorita, no es tu esposo, que no te toque. Porque si se propasa, ¿se dice? Sobrepasa ahorita, te va a tratar como basura ya que estén casados. No le permitas, date tu lugar, señorita. Ah, ¿quieres esto? Órale, a ver, trabaja, conquístame, dame mi anillo y casémonos y luego vemos. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿De qué está hablando? De la misma sexualidad de la que está hablando, ¿verdad? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Así que si tu mujer te manda a hacer dieta, ya te amolaste, mijo, porque la Biblia dice que tú no eres dueño de tu cuerpo. Hermana, si su esposo le dice: oye, se te vería muy bonito el pelo verde. No, no es cierto, hermano, no pida eso. Se te vería, no, hermano, no diga tonterías. Pero si su esposo le dice: oye, se te vería bien bonito tu cabello rizado, ríceselo, vuelve a crecer. Ahí dice, hermanos, el cuerpo del hombre le pertenece a su esposa y el de la esposa le pertenece a su esposo. Mire, la verdad a mí no me importa qué loción uso. Yo tengo mis favoritas, pero nunca me las compro. A mí me las regalan. Varios hermanos han sido lindos y me las... ¿Saben quién decide qué loción o qué perfume me pongo? O mis hijas o mi esposa. O si no hay prisa, pues la que caiga. Pero yo le digo a mi esposa: ¿cuál me pongo, esta o esta? ¿Por quién me va a oler, hermanos? Mi esposa. Entonces, ¿a quién le debe de agradar? A mi esposa. O a mis hijas, dependiendo. Entonces, tu cuerpo es de tu pareja, ¿ok? De tu esposo o de tu esposa. Ahora, vean el versículo 5, dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está diciendo este versículo, mis hermanos? Está muy raro, ¿verdad? Habla de la pareja y está hablando de la intimidad y está diciendo que deben procurarse como matrimonio. Pero si la mujer dice: no, de ahí me voy a agarrar, no le voy a dar de cenar. O sea, algunos dicen así, ¿verdad? No le voy a dar de cenar. Hermana, usted puede ponerlo en tentación a su esposo. O por ejemplo, una persona se puede ir a trabajar por 4 meses a otro lugar. Eso no es sabio. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa van a estar separados. Y Satanás va a tentar o a la mujer con otro hombre o al hombre con la mujer. Pero es que tiene que trabajar, pastor. Mire, hermano, así como me ve con la cara de tonto, no la tengo. En Estados Unidos yo conocí a muchos hombres que se iban ¿cómo se llama? Al sueño americano. ¿Y sabe cuál es el pequeño problema? Sí mandan dinero. El problema es que ella tiene una esposa acá y otra en Estados Unidos. Eso no se lo dice la esposa, ¿ve? Y luego hay otra cosa más. La esposa también tiene a su consentidito aquí en México, ¿ve? Entonces, ¿de qué sirvió tanto dinero? De nada, porque cayeron en tentación y se rompió la familia. ¿Ve? Entonces, yo no recomiendo que alguien se vaya a otro estado por muchos meses o a otro país. Se lo digo porque luego algunos varones dicen: no, voy a sacar adelante a mi familia. Tú la vas a quebrar si te vas a otro país o te vas por muchos meses. Piénsale bien, ¿ok? Satanás tienta
cuando nos separamos como familia, ¿sí ve? Por eso debe tener mucho cuidado. Hermana, ore por su esposo, los que tienen a su esposo. Hermano, ora por tu esposa y cuídala. ¿Okay? Satanás tienta en esto de la sexualidad. También Satanás tienta en deshonrar a Dios con tus finanzas. Hechos 5:3 ya lo leímos, hermanos, pero llenó Satanás el corazón de Ananías para ir a hacer algo turbio, ¿verdad? Vendieron un terrenito y habían decidido como pareja, vamos a donarlo a la obra de Dios, y a la mera hora se echaron para atrás, ¿verdad? Y no, vamos a quedarnos con algo. Y la pregunta que Pedro hace es muy interesante. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mire, hermano, si usted sabe qué es el diezmo y sabe que es algo bíblico, usted va a ser tentado a no darlo. Yo he sido tentado a no dar mi diezmo. No sé usted, pero hay veces que uno es tentado. Cuando uno hace cuentas y no le va a alcanzar. Y uno dice, ¿y si doy menos de mi diezmo? Y es que nadie se va a enterar, ¿verdad? Entonces, si gané 1,000 pesos, el diezmo es 100 pesos. Pero dice, híjole, ya no me va a alcanzar para la colegiatura. Ya no me va a alcanzar para el Netflix y el Easy. Bueno, voy a dar 50 de diezmo. Ese pensamiento te lo pone Satanás. ¿Sí ves? Yo me he sentido tentado cuando hay tiempos de necesidad en no dar mi ofrenda misionera. Porque es mucho, a lo mejor quiero dar menos, no se puede ir para atrás. Todos somos tentados en las finanzas a no honrar a nuestro Dios. Ahora, es algo que yo le predico. Yo no estoy revisando quién da y quién no da en la ofrenda, hermano. Así que no piensa que es indirecta, es directa para todos. Ajá. Pero yo no sé quién diezma y quién no diezma en esta iglesia. Yo sé que diezma mi esposa y yo, porque yo lo hago, ¿ah? Pero yo no sé quién más diezma o quién no diezma. Pero Satanás tienta en eso. Entonces ten cuidado. Si tú te ganas un peso, diezma del peso. No son 10 centavos mucho, pero busca la manera de diezmar, porque Dios honra a los que le honran. ¿Sí? En resumen, hermanos, el origen de la tentación es tu propia carne, tu concupiscencia y Satanás. Es una razón doble, es lo que decía, ¿no? Entonces, el origen de nuestras tentaciones es doble. Satanás nos tienta y también nuestra carne nos tienta. Ahora, quiero ver una última cosa y con esto terminamos, porque Jacobo nos dice más cosas en Santiago 1, del versículo 13 al 15, y vamos a ver el fin de las tentaciones. El fin de las tentaciones. ¿Cuál es el fin de las tentaciones? Según el versículo 15, hermanos. Leámoslo todos juntos. Dice, entonces, nadie está ahí, Santiago 1:15, vaya de regreso ahí a Santiago. Vamos a ver el fin de las tentaciones. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, dijimos que es un deseo, pero el deseo, si usted se lo permite, ese deseo da a luz algo. ¿Qué da a luz? El pecado. Y si el pecado sigue, el pecado va a dar a luz otra cosa, y va a dar a luz ¿qué? La muerte. Ahora escúcheme, hermano, porque no quiero que se me confunda. Ser tentado no es pecado. ¿Sí me cachó eso? Ser tentado no es pecado. Es el antesala del pecado, es el lobby del pecado. Y si usted es tentada o es tentado, lo que tiene que hacer es huir y orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ser tentado no es pecado. Mira, si tú realmente quieres agradar al Señor en tu vida, supongamos que allá es la tentación, allá es el pecado, ¿ok? Si yo me vengo aquí, estoy en pecado, ¿está conmigo? Pero para yo venir aquí, tengo que llegar aquí, ¿está conmigo? Este es el paso para que yo caiga en pecado, ¿ok? Ahora, lo que estoy diciendo, lo que dice el texto, hermanos, es que si tú estás aquí, no estás
estás pecando contra Dios. No le tienes que pedir perdón a Dios por esto hasta que caigas acá. ¿Está conmigo? Ahora lo interesante es que Jesús dice, velad y orad para que no entréis ¿dónde? Aquí o acá. Aquí. No, dice pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ser tentado no es pecado. Pecado es allá, tentación es aquí. Pero Jesús dice, mira, ora, no para que no caigas ahí, no ores para que dejes de tomar, ora para que ni siquiera estés en momento de tentación. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Esto es muy interesante. Por eso, hermanos, es que cuando los jóvenes quieren ir a la fiesta, a la parranda, al antro, ¿sabes qué estás haciendo tú, joven, cuando quieres ir? Estás parando aquí. No estás pecado. Yo sé que la Biblia no dice que es pecado ir a una fiesta, pero ¿para qué te pones ahí si te vas a caer en cualquier momento? ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Entonces, un cristiano sabio sabe que no es pecado ir a la fiesta, pero de bruto te vas a la fiesta. ¿Ah? ¿Me escuchó? ¿Sí o no? De bruto te vas porque si te vas a la fiesta, ¿qué va a pasar? Vas a caer, papi. No, yo no voy a querer, pastor. Cállate. Cállate, porque la Biblia dice que tu concupiscencia te seduce y te atrae. Así que no me salgas con que tienes una aureola arriba y con alitas de ángel. No me salgas con eso. ¿Okay? ¿Qué tienes que orar? No nada más que caigas en pecado, ni siquiera estés en el antesala. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que orar, Señor, ayúdame a no ser tentado. Si eres tentado, no estás pecando. Pero de todos modos hay que orar, Señor, no me dejes caer en tentación. Así dice, ¿no? O como dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en... No dice pecado, ¿sí? No. Pero un cristiano que quiere cuidarse, no nada más no cae en pecado, no cae en tentación. Y eso está bonito, ¿no? Está bonito. Entonces, enseña a tus hijos a ni siquiera ponerse en un lugar de tentación. Debemos evitar ser tentados. Debemos huir y no quedarnos, no apapachar la tentación. ¿Okay? Entonces, el pecado, para que llegues al pecado, tienes que pasar por la tentación. ¿Sí? Entonces, si no quieres caer allá, ¿qué tienes que hacer? Ora para no estar en la tentación. Por eso es que alguien que llegó a tener problemas con el cigarro, ni siquiera lo quiere tener cerca. No tiene cigarros en su casa. Si alguien batalló con el alcohol, no tiene alcohol en su casa. Ni siquiera pasa por la vinatería. Va a la horrera y no pasa por el pasillo. ¿Cuál? El de las bebidas. ¿Sí? Un hombre, si es débil de la vista, no puede pasar en la horrera. ¿Por dónde? Por donde se vende ropa íntima de mujer, ¿no? ¿Sí está conmigo? Ay, pastor. No, es que uno, si quiere evitar esas cosas, uno debe de evitar la tentación. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, eso es algo bueno, hermanos. Las tentaciones dan a luz pecado. El pecado da a luz la muerte. Ahora, la muerte significa separación, hermanos. El pecado de Adán produjo literalmente la muerte del hombre. ¿Sabía usted que Dios en su corazón, cuando creó a Adán y Eva, no los creó para que un día murieran? Analice Génesis. Dios quería que viviera el hombre por siempre. Ese era su plan. También físicamente. No nada más eternamente o espiritualmente, físicamente. Pero el día que Adán probó del fruto, ese día, ese día vino la muerte. No murió el mismo día, pero se canceló el plan de vivir eternamente. Y entonces murió a los 930 o algo así. ¿Sí ve? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que, ¿sabe cuál es la razón por la cual hay funerales en el planeta? El pecado. El pecado da a luz la muerte. Ahora, esto se lo explico porque muchas veces uno entiende por qué muere la gente buena. Yo te voy a decir por qué muere la gente buena, por la culpa de Adán y de Eva, por el pecado. El pecado produce muerte. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera habido necesidad. Aunque Dios ya sabía que habrían de pecar, por eso el Cordero de Dios ya estaba listo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve usted?
¿De dónde vienen los funerales y las muertes? Es consecuencia del pecado que hay, ¿ok? Ahora, una última cosa más. La muerte no nada más se refiere a muerte física, sino muerte espiritual. La muerte espiritual es llamada en la Biblia la muerte segunda. En Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sí? ¿Sabía que existen entonces dos muertes? La física y la espiritual. La física es cuando tu corazón deja de latir. Y la espiritual es cuando una persona es arrojada al lago con fuego. Esa es la segunda muerte. ¿Ve? Alguien muy inteligente dijo esto, escúchalo. Si tú naces una vez, vas a morir dos veces. Pero si tú naces dos veces, mueres una sola vez. ¿Ya me cachó o no? Algunos yo sé que son nuevos, así que lo voy a explicar. Si tú naces una sola vez, físicamente obviamente, y nada más, y tú no recibes a Cristo, tú te mueres físicamente y te vuelves a morir siendo lanzado al lago de fuego, la segunda muerte. Pero quien nace dos veces, quien nace físicamente y nace en Cristo, esa persona solamente muere una sola vez físicamente, porque no va a la muerte segunda. ¿Sí? Entonces, está interesante esa frase, ¿no? El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. Hermano, pero déjeme decirle algo. Es lo que dice el texto, pero ¿sabe una última cosa que quiero decirle? Todos vamos a ser tentados. Hay que orar para no ser tentados, pero hay algo bien lindo, hermanos. Cuando tú seas tentado o tentada, acuérdate de esto. Dios siempre te va a dar una salida. Primera a los Corintios 10:13. Es el último versículo. Ahora sí es el último, aquí está en mis notas. Es el último versículo. Primera a los Corintios 10:13. Si usted no lo tiene subrayado, subráyelo. Si usted no lo tiene memorizado, memorícelo. Si usted no sabe de este versículo, ahí haga anotación. Primero a los Corintios 10:13 es una esperanza bien bonita, porque habrá algunos de ustedes que están batallando mucho con las tentaciones. Todos batallamos, pero hay algunos que se sienten de verdad atacados con tanta tentación. Pero fíjese que dice el texto. Primero a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Dios, cuando el diablo te tienta, Dios siempre te va a dar una salida. Si tú oras y la buscas, ¿sí ves? Si tu carne siempre te tienta, siempre va a haber una salida. Aunque sea chiquita, aunque sea como una salida de emergencia. ¿Se han fijado en los cines cómo las puertas principales son así grandotas, como el tamaño de la plataforma? Dos puertas grandes. Y hay veces que la puerta de la salida chiquita, ya ni sabes dónde está nada más porque tiene un letrerito ya, salida de emergencia. Dios siempre te va a dar una salida aunque sea pequeña, hermano. Tú tienes que buscarla y cuando seas tentado, huye y dile, Señor, ayúdame, quiero salir, yo no quiero caer, ayúdame a huir de la tentación. Y esto del origen de la tentación nos ayuda mucho a entender, hermanos. Tres verdades. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Segunda verdad, el origen de la tentación es doble. Tu deseo interior, tu concupiscencia se llama, y el diablo. Y número tres y último, el fin del pecado. Es la muerte física y espiritual, pero Dios quiere darnos la salida. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, ayúdanos a esforzarnos más en huir de la tentación. Tú conoces la verdad sobre mí y sobre mis hermanos, cómo somos tentados semanalmente. Ayúdanos a no caer en tentación, Señor. Ayúdanos a huir de la tentación. Ayúdanos a no confiarnos en nuestra carne. Ayúdanos a tener una vida que más te agrade a ti, porque todos caemos muchas veces, tropezamos muchas veces. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo en esta tarde y fortalecer la
convicción de no pecar contra ti. Señor, si hubiera un creyente que reconoce que tú tocaste su corazón y reconoce que hay pecado en su vida, ayúdale a ponerse en cuentas contigo, Señor, pero también ayúdanos a huir de la tentación, a no caer en tentación, ayúdanos a cuidar nuestra vida más. Y también, Señor, si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo, que esta tarde invite a Cristo a entrar a su corazón para que le limpie de sus pecados y le dé vida eterna. Y así como estamos con ojos cerrados, quiero que entendamos, hermanos, que todos tenemos concupiscencias. Tú sabes qué es lo que Satanás te ha susurrado al oído. Tú sabes qué es lo que Satanás te ha puesto en tu corazón. Pero yo te quiero animar a tomar la decisión de decir: Señor, yo voy a ignorar estos pensamientos que Satanás ha puesto en mi corazón. Yo quiero agradarte con mis decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero agradarte, Señor, con mis decisiones. Veo tu mano, veo su mano, veo su mano, varias manos. Alguien que diga: pastor, yo me siento tentada o tentado. Yo necesito orar que Dios me dé la salida de mis tentaciones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo su mano, veo varias manos, gracias a Dios. Veo su mano, hermano, veo tu mano, hermano. Quiero invitarte a que tú tomes la decisión de decir: Señor, yo necesito orar para no caer en tentación. Yo no quiero caer en pecado, pero tampoco en tentación. Ayúdame, Señor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo tu mano, hermano, veo varias manos. ¿Por qué no ora un momentito, hermano? Si gusta pasar aquí al frente y arrodillarse un momento y orar al Señor, hágalo. Si se quiere arrodillar en su lugar y orar y pedirle a Dios, hágalo. Si usted reconoce que tiene que ponerse a cuentas con el Señor, mi hermano, hágalo. Nadie le va a juzgar, porque todos batallamos con el pecado. No le dé pena, no le dé vergüenza, todos batallamos. Simplemente toma un momento para orar, ponte a cuentas y dile: Señor, reconozco que fui tentado y caí, Señor, perdóname, te pido que me perdones y además que me ayudes a no volver a caer. Ayúdame, Señor, quiero agradarte con mi vida. ¿Por qué no ora un minutito en esto, hermano? Y le pide ayuda. Tal vez usted puede orar por sus hijos también, que les ayude a huir de la tentación. Joven, tú tienes que orar más que nadie. Tú como joven tienes un montón de tentaciones en el trabajo, en tu escuela o en tu negocio. Pídele a Dios que te ayude a huir de la tentación y agradarle a Él. Ora, hermana, hermano, ore al Señor. Bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación, dice el texto. Ore a Dios un minutito. Póngase a cuentas, pídele ayuda, hermana, hermano. No seas usado por Satanás para estorbarle a tu pareja o a tus hijos o a tu esposo o a tus papás. Ora al Señor y pídele su ayuda en esta área tan difícil para todos, mis hermanos. Yo batallo, usted también, todos batallamos. Pídale al Señor y decida en su corazón tener una fuerte decisión de hacer lo que al Señor le agrada y huir de la tentación. Y si hubiera alguien que dice: pastor, a mí me interesa eso de recibir a Cristo. Si tú no estás segura o seguro de ir al cielo cuando termines tu vida, yo quiero invitarte a recibir a Cristo en esta tarde. Habría alguien que dice: pastor, yo tengo dudas, yo tengo miedo, yo no sé si voy a ir al cielo o al infierno. Acuérdate, quien nace una vez va a morir 2 veces. Pero si tú recibes a Cristo, ya no vas a ir al infierno. Cristo te perdona y te regala el cielo. Habría alguien que dice: pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, yo quiero orar por ti, pero te pido que me levantes tu mano para yo saber que quieres recibir a Cristo. ¿Habría alguien así? Pastor, yo quiero recibir a Jesús. ¿Puedo ver tu mano? Ve tu mano, gracias a Dios. Voy a orar por ti un momentito. ¿Alguien va a ayudarte a recibir a Cristo un momentito? ¿Alguien más?
¿Alguien más? Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Alguien más? Yo quiero recibir a Cristo. Señor, quiero reconocer que yo y mis hermanos no tenemos la vida que deberíamos tener. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a agradarte más, a huir de la tentación, de nuestra concupiscencia. Ayúdanos a tenerla controlada con tu poder. Te pido, Señor, por mis hermanos que tomaron decisión de huir de la tentación, de alejarse del pecado, de buscar la salida. Te pido que los ayudes, Señor. Bendice a aquellos que se han propuesto en su corazón no pecar contra ti. Ayuda a mis hermanos en las batallas que cada uno tiene. Tú sabes cada uno de nosotros cuáles son nuestras peores debilidades. Ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte con nuestra vida. Y, Señor, bendice a los hermanos que han tomado decisiones preciosas. Tú las conoces. Tú sabes quiénes son. Ayúdalos, Señor. Y también te ruego que tú bendigas a esta persona que tocaste su corazón para querer recibir a Cristo. Gracias, Señor. Te pido que le ayudes a comprender cómo recibir a tu Hijo Jesús, y antes de salir de aquí en unos minutos, entienda cómo abrirle la puerta de su corazón a Cristo para que entre y le salve. Gracias por esta persona. Ayúdale a recibir a Cristo. Y, Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en esta tarde. Oramos que bendigas cada decisión tomada y que podamos crecer en Cristo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.